Dios no quiere la destrucción de los impíos. Yo le pedí al Señor que me diera lo que quería que yo transmitiera hoy, y ese fue el versículo que me dio. De hecho me lo dio en palabra, directamente. Entonces vamos a hacer, yo hice el estudio. Tengan en cuenta, hermanos, que la vida eterna es conocer a Dios. Dios quiere que todos tengamos vida eterna, todos, ¿ok? Entonces no que unos sí y otros no. Entonces, vamos primeramente en el estudio, vamos a ver cómo mucha gente, precisamente por no caminar bien con el Señor, no se puede entrar en el reino de Dios. Nosotros somos justificados por el sacrificio de Cristo Jesús, pero es necesario, hermanos, es necesario entender el camino. Acuérdense, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Entonces hay tres cosas, hay fe, esperanza y amor, pero de los tres el más grande es el amor. Nosotros cuando escuchamos el Evangelio entramos en la fe, ya tenemos fe. ¿Ahora qué? Ahora necesitamos, que es lo que yo siempre predico, el mensaje de esperanza. Ahora necesitamos la esperanza en Jesús. ¿Cómo se obtiene eso? Permaneciendo en la fe. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús es gratuito. Murió por todos. ¿Ahora qué? Ahora vamos a seguir a Jesús. Vamos a caminar lo que Jesús nos enseñó, cómo debíamos de comportarnos, o sea, teniendo confianza en Él, en nuestro Padre Dios, para poder eventualmente el Señor venga y nos dé de su fruto, de su ser. Entonces, la fe obviamente ya es la fe es un fruto también del Espíritu. Entonces, mucha gente tiene fe, pero la mayoría de la gente no da fruto. Entonces, tenemos que dar fruto en el Espíritu, hermano. Entonces, y fíjense, el Padre ama a todos, por igual. Jesús no, Jesús no. Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. De hecho, no sé si recuerdan ustedes cuando Jesús le dice a una persona, ¿quién eres? Y no era la persona hablando, eran demonios. Y le dijeron, somos legión, una legión de demonios. No los conocía. Entonces, Dios conoce a todos, Jesús no. Jesús cuando vino no conoce a todos. El Espíritu conoce a todos. Nuestro Padre Dios, que es Espíritu, mandó a su Hijo a morir por todos. Entonces, aquí en este mundo, en la carne, a través del Espíritu de Cristo podemos conocer a Dios. Entonces, para llegar a ese nivel de entrar en el reino de Dios, es necesario hacer lo que Jesús dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces yo les voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo tiene que ver con honrar a Cristo, tener la confianza en Cristo y no en el dinero, no en nuestro conocer, no en nuestras propias, vamos a decir, las cosas que tenemos, ya sea que seamos importantes, que seamos muy inteligentes y la gente nos respeta porque somos muy inteligentes o porque tenemos a lo mejor el presidente de Estados Unidos, obviamente estamos hablando de una persona muy respetada porque eso fue presidente de una nación. Entonces en el reino de Dios se trata de hacerse con Cristo en un solo espíritu. Entonces, 1 Corintios 12:3, fíjense. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama
anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, yo me voy a enfocar sobre todo en la iglesia, ¿okay? Porque ese es mi trabajo, hablarle a la iglesia. Me he encontrado con 2 ateos en lo que yo tengo predicando el Evangelio. 2 ateos me he encontrado. 3, ahorita recuerdo una tercera persona. 3 ateos, se puede decir en lo que yo tengo en el ministerio. Entonces, yo le hablo a cristianos. Entonces, en la iglesia hay muchas personas impías. Entonces, tengan en cuenta esto. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Los pentecostales llaman a Jesús Señor, ya sea unitarios, trinitarios, calvinistas, arminianos, católicos, protestantes, adventistas, testigos de Jehová. No todos los testigos de Jehová dicen que Jesús es el Señor, pero yo me he encontrado con testigos de Jehová personalmente que me han dicho Jesús es el Señor. Entonces, fíjense bien, la razón de esto, hermanos, es para que ya no andemos peleando denominación contra denominación. Entonces yo por eso comencé con este versículo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El católico, el trinitario, el protestante llama a Jesús Señor. Entonces somos hermanos, ¿ok? Entonces no todos tenemos el mismo conocimiento, ¿ok? Entonces fíjense, aquí de lo que se trata es de no andar peleando. Fíjense, en la iglesia pentecostal, unitarios contra trinitarios, calvinistas contra arminianos, adventistas contra católicos, testigos de Jehová contra católicos y evangélicos, católicos contra protestantes. O sea, todos contra todos. ¿Ok? No, esta es la iglesia verdadera. Nosotros somos más inteligentes. Esta es la que fundó Dios. Y resulta que somos hermanos. Entonces, de lo que siempre yo voy a estar hablando aquí, hermano, es del amor en la iglesia. Y yo siempre estoy hablando de falsa doctrina. La falsa doctrina nos divide. La falsa doctrina nos divide, hermano. Pero si una persona anda caminando erróneamente, debemos de orar. Acuérdense, Panchito debe de orar por Juanito y Juanito debe de orar por Panchito. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí dice quiénes son sus discípulos. Si permanecemos en su palabra de Jesús. ¿Ok? Entonces, enfocándonos en el testimonio de Cristo Jesús, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Ok? Y obviamente Pablo explica y complementa del Antiguo Testamento con lo que Jesús enseña, que va a la par. Juan 13:35 dice: en esto conocerán que sois mis discípulos. Entonces, para ser discípulos de Jesús necesitamos conocer su palabra, si no, ¿cómo vamos a ser discípulos? Necesitamos su palabra. Entonces, para ser cristianos necesitamos su testimonio. Eso todo comienza con el testimonio, pero hay que conocer su palabra. ¿Ok? Entonces, en esto conocerán, esto ya es el testimonio de los discípulos. En esto conocerán que sois todos, que sois mis discípulos, si se tuvieran amor los unos con los otros. ¿Ok? Entonces, una persona que anda peleando con otra, vamos a decir, con otra persona porque no es de su denominación, pues no está dando testimonio de que es discípulo de Dios. ¿Por qué? Pues porque no conoce la palabra de Dios.
Entonces hay personas que creen conocer la palabra de Dios, pero no la conocen. Entonces, en ese es el enfoque, ¿ok? Fíjense bien. En Juan 15:8, fíjense, ¿ok? En esto es glorificado mi Padre. ¿Tú quieres glorificar a nuestro Padre Dios? Sí. ¿Cómo? O sea, nosotros podemos decir, yo te glorifico, Padre mío. Ok, está bien. Pero fíjense cómo es que en realidad glorificamos a nuestro Padre Dios. Y les voy a dar un ejemplo. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, para ser discípulos de Cristo necesitamos su palabra. Para dar testimonio que somos discípulos de Jesús, tenemos que amarnos los unos a los otros. Para glorificar a nuestro Padre Dios, tenemos que llevar mucho fruto. Ahí les va un fruto. Resulta que Pancho se casa con Pancha y tiene a Panchito. ¿Ok? Son cristianos, escucharon el Evangelio, tienen el testimonio de Cristo Jesús, recibieron el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces resulta que vamos por decir un ejemplo, su hijo Panchito se enferma. Entonces ellos oran a Dios, ¿ok? Señor, sana a mi hijo, ¿verdad? Yo decreto que mi hijo sea sano, y no sana. Entonces, esta persona, ¿qué tiene que hacer? Lo que dice Cristo. ¿Qué dice Cristo? ¿Cómo nos enseñó Cristo a orar? Señor, hágase tu voluntad en mi hijo, porque tú amas más a mi hijo que yo. Entonces la voluntad de Cristo en Panchito, okay, si está enfermo, Dios está hablando, ¿ok? O sea, nuestra fe es probada. En la parábola del sembrador dice, los que caen entre piedras, estos son los que escuchan la palabra de Dios, el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús, y por lo tanto reciben el Espíritu Santo. Estos son los que escuchan la palabra de Dios. Pero cuando viene la persecución por causa del testimonio de Cristo Jesús, no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque todavía necesita conocer más palabra de Dios. O sea, Señor, hágase su voluntad en mi hijo. Y tú aceptas la voluntad, así como lo hizo Abraham cuando el Señor le dijo, dame a tu hijo, sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no dudó, agarró a su hijo, se lo llevó, estuvo a punto de matarlo. Y el ángel de Jehová le dijo, para. El ángel de Dios le dijo, para, ya veo que temes a Dios. Y no dejó que matara a su hijo. Entonces, eso es dar fruto, confianza en el Señor. O sea, cuando vienen las tormentas por causa del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos que hacer como los discípulos, ¿verdad? Que cuando empezó a entrar el agua en la barca, estando Jesús con ellos, porque Jesús viene con nosotros, su Santo Espíritu viene con nosotros, debemos de tener fe para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Debemos de dar fruto. ¿Qué hicieron los discípulos? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! Jesús se levanta, calma la tormenta. En este caso Jesús puede venir, calmar la tormenta de tu hijo enfermo, pero te va a decir, ¿por qué tienes miedo, Pancho? Pancha, ¿por qué tienes miedo? ¿En dónde quedó su fe? ¿En dónde está su fe? Entonces, es obvio que para llegar ahí es necesario, como dice Pablo, okay, las tribulaciones eventualmente produce eventualmente paciencia. Okay. Entonces eventualmente en la medida que vamos viviendo, el Señor nos va enseñando, ten confianza en mí, hijo, ten confianza en mí. Y llega un punto donde el Señor, hágase su voluntad, Padre. Si es la voluntad que mi hijo se vaya con usted,
Hágase su voluntad, Padre, porque usted sabe mejor que yo. Eso ya estás hablando de un cristiano con conocimiento. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. El que teme aún no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Entonces el no tener miedo también es un fruto del Espíritu. Pero es en la medida de que el Señor te va dando fe para que eventualmente tú puedas decir, ya no tengo miedo, pero ya no eres tú, sino el Espíritu de Jesús en ti. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Ok? Mi palabra guardará. Entonces, si tú guardas mi palabra, o sea, si tú eres guiado por el Espíritu te va a conducir a mí. Entonces, ¿y qué vas a hacer? Ama a tu prójimo. En esto conocerán que son mis discípulos. En que se aman los unos a los otros. Entonces tú haces eso y cuando menos lo espera, porque esto es así, Jesús viene cuando menos lo esperas, viene y te da paz a tu corazón. Ese es un fruto del Espíritu. Ahí estás glorificando a nuestro Padre Dios. Entonces tú das el fruto de fe, el Señor te da paz, tienes el fruto de paz, tienes el fruto de fe, entonces tienes el fruto de esperanza. Señor, hágase su voluntad. Tú ya tienes tu esperanza en Jesús. Y como dice Pablo, ahí cuando tú ya tienes tu esperanza en Cristo Jesús, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo. O sea, viene nuestro Padre Dios y tú comes con Él y Él contigo. Entonces, en Ezequiel 33:11, este es el versículo del estudio, le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? Le está hablando a su pueblo. Entonces, de igual forma, yo les digo, vuélvanse a Jesús, a nuestro Padre Dios. ¿Por qué quieren morir? ¿Cómo es que mucha gente muere? Por andar peleando, por andar de fariseo. Todos tenemos esto, hermano, pero tenemos que hacerlo morir. ¿Ok? Fíjense, cuando ustedes lean el libro de Proverbios, básicamente el libro de Proverbios es para entender, o sea, es sabiduría. ¿Ok? Es sabiduría. Básicamente, uno de los atributos de Cristo es sabiduría. Entonces, cuando lean el libro de Proverbios, que habla de la sabiduría, está hablando de Jesús. O sea, fíjense bien. Jesús dijo, la reina del sur vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí a alguien más grande que Salomón. Obviamente, el dador de la sabiduría es nuestro Padre Dios. Jesús es sabiduría. Tómalo de dos formas. La sabiduría es para entender doctrina, para andar en buen camino. O sea, el libro de Proverbios eso es, pura sabiduría. Pero esa sabiduría, que se puede decir así como un, vamos a decir, un sustantivo, como algo por hacer, en realidad es un ser. Es Jesús, hermanos. Pónganle nombre a la sabiduría. El nombre de la sabiduría es Jesús. Entonces, ya entendiendo esto, fíjense bien por decirles,
Fíjense lo que escribió Salomón acerca de Jesús, acerca de la sabiduría, o sea, acerca de Jesús. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para esto necesitamos a Jesús. O sea, el libro de Proverbios es el libro de sabiduría. La sabiduría, tú necesitas esto para eventualmente. Ahora, la sabiduría es un espíritu. ¿Okay? Entonces, Jesús, que es la sabiduría, manda un espíritu, ¿ok?, para conducirnos al dador de la sabiduría. Por ejemplo, vamos a decir, Gabriel, te doy la sabiduría y la ciencia, ve y dile a mi hijo Panchito, dale sabiduría. Entonces, en el Espíritu Santo ya hay sabiduría. Pero esa sabiduría nos va a conducir al dador de la sabiduría, que es Jesús, o nuestro Padre Dios. ¿Ok? Entonces, fíjense bien. Ya entendiendo eso, fíjense, 8:13 de Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Fíjense bien, otra vez. Déjenme leerles primero 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, el espíritu que Cristo nos da, que es de Jesús mismo. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por darles un ejemplo, viene Jesús, anda predicando, y los fariseos, en lugar de escuchar y aprender, ¿qué hicieron los insensatos fariseos? Anduvieron alegando con Jesús. Despreciaron la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué? Porque ellos andaban de presumidos, los fariseos y los intérpretes de la ley, que en realidad no entendían nada de la ley. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Yo les he dicho, hermanos, nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no tememos a Jehová, no tememos a Dios. Para poder temer a Dios necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos estar en el Espíritu. Estando en el Espíritu, aquí cabe Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y aquí menciona la soberbia, fariseo, la arrogancia, fariseo, el mal camino, que andaban por la ley carnal y no por la espiritual, fariseo, y la boca perversa, dice, aborrezco. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Salomón. Pero lo dice Dios, lo dice Dios. Entonces fíjense, fíjense en Proverbios, que creo que es 6 cosas aborrece Jehová. Se lo vamos a poner ahí también. Que si mal no recuerdo, 6:16. Ok. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová. ¿Ok? Y aún 7, una más, abomina su alma. Esto es lo que aborrece nuestro Padre Dios, lo aborrece Jesús, y si nosotros somos guiados por el Espíritu, también lo aborrecemos. Los ojos altivos, fariseo. La lengua mentirosa, fariseo. Las manos derramadoras de sangre, fariseo. Cuando andaban promoviendo el sábado, eran asesinos para con sus hermanos. Y de hecho, ellos mandaron matar a Jesús. ¿Okay?
El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Ok? Los pies presurosos para correr al mal. Y el testigo falso, vamos a decir un falso profeta, que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, el sembrar discordia entre hermanos, se da mucho en la iglesia. Pero si se fijan aquí, todo esto es puro fariseísmo. Entonces tenemos, hermanos, que guardarnos de esto. Debemos de grabárnoslo, debemos de, Señor, ayúdame a no ser fariseo, Señor. Entonces en el Espíritu nosotros clamamos a Jesús. Por eso yo les digo siempre, busquen a Jesús. Él es la sabiduría, Él es la ciencia, Él es amor. Entonces, entendiendo eso, fíjense, les voy a dar un versículo, por ejemplo, fíjense, en Proverbios 8:17, yo amo a los que me aman. Jesús dice, yo amo a los que me aman. El Padre ama a todos. Jesús no. Jesús, vayan y lean Juan 17. Señor, no te pido por todos. No te pido por todos. Te pido por los que me diste. O sea, yo amo a los que me aman. ¿Por qué? Porque ya Dios dio a su Hijo para que Jesús muriera por todos. Jesús murió por todos, pero Jesús vino, por ejemplo, este versículo yo no lo traía y ahorita que me estaba arreglando el Espíritu Santo me lo dio. Ok, eso no lo incluí, pero donde dice yo amo a los que me aman. Entonces, Jesús pide solamente por los que le dio el Padre, no por todos. ¿Por qué? Este es el versículo, porque Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. Dios ama a todos, amó a todos, ya nos dio testimonio de que nos ama a todos, dándonos a su Hijo Jesucristo. Ahí está la prueba de que Dios nos ama. Entonces, ahora Jesús nos dice, yo vine a deshacer las obras de Satanás. Pero Jesús dice, sígueme. Entonces, ahí es donde entra Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Vamos a leerlo. No lo puse, pero vamos a ver. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ya hay condenación. Sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Jesús no es condenado. Fíjense bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Fíjense bien, hermanos. Ahorita les doy el otro versículo. El que cree en Él no es condenado. ¿Quiénes salieron de Egipto? El pueblo de Israel, que apunta a la iglesia. ¿Cuántos fueron salvos? Todos. Todos. Todos salieron de Egipto. Ok. ¿Cuántos entraron en la tierra prometida? Murieron en el desierto, hermano. O sea, no creyeron. No creyeron. Vayan y lean a 1 Corintios 10, lo que dice Pablo. Entonces, por Jesús somos salvos, por comer la Pascua somos salvos, ya somos justificados. Pero tenemos que tener confianza en la piedra angular que es Jesús, la piedra de la que bebían, la piedra, el maná que es Jesús. Entonces fíjense, por eso hay un versículo que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Pues también los demonios creen y tiemblan.
No, hermanos, el creer implica confiar en Jesús. Por eso debemos de madurar. Pablo dice, hebreos, judíos, ustedes ya deberían de ser maestros, porque ustedes conocen la ley. Todos deberían de ser ya maestros. Pero no, son niños espirituales todavía. ¿Por qué? Una persona que anda peleando con un hermano de otra denominación es un niño, es cristiano, es cristiano, pero es un niño que todavía necesita lechita. ¿Cómo va a entender? ¿Cómo le vas a dar vianda? ¿Cómo le vas a dar carne a un niño que solamente toma lechita? No lo va a entender. Entonces la madurez en un cristiano, hermanos, está donde entendemos y hacemos lo que Jesús dice. No juzgues a tu hermano, no lo juzgues. Con la vara que midas serás medido. No critiques al católico, no critiques al testigo de Jehová, no critiques al calvinista. Podemos hablar de la falsa doctrina, pero no mal de la persona. Estilazo, ándele para que se le quite al desgraciado mentiroso. Andaba ahí muy presumido de que tenía doctorado, y el desgraciado tenía un amante. Nunca fue salvo. No, hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. O sea, dice Pablo, el que se cree ser algo o alguien, no siendo nada o nadie, se engaña a sí mismo. Eso es ser soberbio, eso es ser altivo, hermanos. Todos pudiéramos caer en el error del adulterio. ¿Por qué? Obviamente por andar de presumidos. Entonces tenemos que hablar de la doctrina. Una persona que anda de presumido, de altanero, y todos tendemos a eso, si no, Dios nos da tiempo para arrepentirnos. Pero si no nos arrepentimos, vamos a terminar, eventualmente vamos a dar mal testimonio, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no respalda a lo que aborrece. Él aborrece la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? La de los altaneros, de los presumidos, de los soberbios. Entonces, fíjense, creer en Jesús es hacer lo que dice Jesús. Panchito, Panchita, no te preocupes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? No te preocupes. Dios, fíjate, Dios, nuestro Padre Dios, le da de comer a las aves. ¿Cuándo has mirado ahí un buitre o a una de las aves? ¿Cuándo has visto un buitre, un águila? Voy a ir o vamos a decir de las que comen semillas. Voy a ir a sembrar ahí para que eventualmente. No, las aves comen. Dios les da de comer. Que por cierto es simbólico. ¿Okay? Dios les da de comer a los demonios y a los ángeles seguidores de Cristo. Dios les da de comer a todos. Entonces dice, no te preocupes, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a vestir? No te preocupes. O sea, Dios cuida de ti. Ten confianza en Él. Enfócate en Él, no en que, ¡ay! ¿Qué voy a comer? Eso es signo de falta de fe, de ser un niño, ¿verdad? Todos venimos de ahí, pero hay que crecer, hermanos. Hay que crecer en la fe, hay que crecer en el conocimiento. ¿Qué eventualmente he aprendido yo en la medida que cada vez conozco más la palabra de Dios? Que es vanidad. ¿Es vanidad? Lo dice Pablo. Pablo, si hay alguien que sabía la palabra de Dios aparte de Jesús, es Pablo. Nadie más ha sabido más de la palabra que Pablo, el apóstol Pablo. Porque él es el apóstol. Ni Salomón. Salomón conocía. No. El más grande es Jesús, obviamente. Él es el dador, él es la esencia misma de la sabiduría, de la ciencia.
Y el que le sigue es Pablo, no Salomón. No Salomón. Si Salomón hubiera entendido, no se hubiera ido a la idolatría. Entonces, ¿qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Entonces el mismo Pablo eventualmente escribió, y lo vamos a leer, lo vamos a leer aquí, hermanos, en la escritura de Pablo. ¿Okay? Y esta es la condenación, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más el mundo que a Jesús. O sea que la luz, Jesús, porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Por amar más el mundo que a Jesús. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesús y no viene a Jesús, para que sus obras no sean reprendidas. Cuando una persona viene a Jesús, el Espíritu Santo le va a decir: Panchito, vives en adulterio. A mí el Señor me dijo. Lo digo no con el afán de hablar mal de mi esposa. Mi esposa ahorita no somos dos, pero el Señor a mí me enseñó: honra a tu esposa. ¿Okay? Yo nunca lo digo para hablar mal. Si anduviera en el mundo, dijera yo voy a ser un caballero, nunca voy a hablar de eso. Pero ¿qué aprendes tú de eso? No aprendes nada. Entonces yo lo hago. En todo caso, si estoy hablando de mi esposa, estoy hablando mal de mí. Pero ¿qué voy a presumir de mí? No tengo nada que presumir. Entonces ahí cuando mi esposa un día me cerró, me cambió la chapa y me dijo: tú que ya no eres bienvenido, órale, pela gallo. Para mí ese día mi esposa murió. No, nunca más. Nunca más. La busco, nunca más. Ese día murió, por lo menos como mi esposa, nunca más. Y vaya que me fui como buen católico, me fui al mundo y andaba de noviero con Panchita, con Juanita, con Josefina, y para mi vergüenza, de muchas personas que ni siquiera me acuerdo de sus nombres. De verdad, se los digo. Mis intenciones eran buenas, el Señor lo sabe, de yo volverme a casar, porque yo no pensaba que yo podía estar solo. O sea, en relación al sexo. Yo digo, no, pues, o sea, el Señor nos hizo personas sexuales, pues yo necesito una Panchita, una Luisita, ¿verdad? Entonces yo anduve en ese. Ya cuando yo sigo al Señor, yo todavía, pues yo digo: Señor, pues todos los pastores enseñan que sí me puedo divorciar. Después de, qué sé yo, un año, tal vez, un año, año y medio, no me acuerdo, no sé el tiempo, soy malo para los tiempos. Donde yo hice una cita para hablar con un pastor en la segunda iglesia, que yo fui ya una vez que le entregué mi corazón al Señor. Y mi pregunta era preguntarle al pastor. Ya tenía el don de ciencia, pero apenas estaba aprendiendo. En el fondo lo sabía. En el fondo yo sabía eso. Pero me quería a lo mejor ser tarugo. Cuando yo le empecé a platicar que en realidad la que inició el proceso para separarnos fue mi esposa, me dijo el pastor: ¿y usted ya se divorció de ella? Y yo le dije: no. Entonces cuando él me dijo que tenía que hacer el proceso del divorcio porque nos habíamos separado, más no nos habíamos divorciado legalmente, vamos a decir, en el mundo, ahí fue cuando el Espíritu de Dios me dijo: tú tienes tu esposa, hónrala. Y obviamente me viene a la mente Oseas. Y yo le digo: ok, Señor, está bien. Pero yo también digo: Señor, yo necesito de su gracia para yo no tocar, no andar buscando una mujer. O sea, tú hónrala. Está bien. Entonces ahí, hermanos, ¿quién me enseñó eso? El Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que Dios aborrece el divorcio.
Entonces fíjense, es simple de entender eso. Yo no sé por qué tantos teólogos no entienden. Yo escucho a veces a unas personas decir cosas tan profundas. Les iba a dar el nombre, pero sería malo. Algo, cosas muy inteligentes, profundas en el Señor. Pero ¿por qué no entiendes de que si Panchito, que se casó con Panchita, y Panchita le cometió adulterio, ¿cuántas veces, dice Pedro, cuántas veces debo de perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo, 70 veces 7, o sea, siempre, Pedrito, siempre. Entonces, una señal de un buen cristiano es de que para el Señor, si ella se quiere divorciar, dice Pablo, que se vaya. Que se vaya, está bien. Por ejemplo, hay gente que se divorcia de Cristo. ¿Cómo se divorcia de Cristo? La parábola del hijo pródigo. Ahí es sobre padre e hijo, pero también aplica como a marido y mujer. Está el marido. Entonces la mujer se va. Y le va mal. En el mundo le va a ir mal a la mujer. Así como también el hombre que deja a su esposa, le va mal. Le va mal. Entonces ya cuando anda queriéndose tragar ahí la comida de los puercos, ¿qué dice? Voy a regresar. Así como lo dice en el libro de Oseas también. La venden de esclava a la mujer de Oseas. Ahora el Señor le dijo, ve y cásate con una mujer de esas. Una mujer adúltera. Ve y cásate con ella. Oseas obedeció. ¿Por qué? Porque Oseas apunta a Jesús, hermano. Jesús se casó con una mujer adúltera. Nosotros somos la mujer adúltera. Por si no lo sabían. ¿Por qué? Porque amamos este mundo. ¿Y cuántas veces hemos sido infieles a Jesús? Señor, yo quiero una casota, un carrote y una viejota. Cuando en realidad el que debemos anhelar siempre es a Él, a Jesús. Pero obviamente todos ven, Él sabe. Él literalmente sabe que se casó con una mujer, con una prostituta. Él lo sabe, Él es Dios. Entonces, hermanos, no podemos andar que aquí sí, que aquí no. Debemos de ir creciendo en el camino del Señor, en palabra, en ciencia, pero sobre todo en amor. O sea, hermanos, para que el Padre se manifieste en nosotros, fíjense bien. Ahí les van 2 formas de cómo Dios puede obrar. Se enferma Panchito. Entonces le viene y le dice, oye, Panchito, señor, sana a Panchito. No lo va a sanar. Señor, pero tú lo amas. Sí, yo lo amo. Pero no lo va a sanar. Entonces hay gente que cuestiona. No, pues Dios es malo. Dios no es bueno. ¿Y qué hizo el Señor? Él mostró la gloria de Él. Quería mostrar algo más grande, hermanos. ¿Qué es mejor, sanar o resucitar? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No hubiera muerto si tú hubieras estado aquí. Jesús supo. Jesús lo podía sanar de donde estaba. Así como le dijo a aquella persona, vete, tu hijo está sano. Él podía sanarlo desde ahí. Pero él quería mostrar la gloria del Padre, hermanos. ¡Lázaro, sal de ahí! Y salió Lázaro. Eso es la gloria de Dios, hermanos. Esa es la gloria de Dios.
¿Qué le dijo? Te doy gracias, Padre. ¿Qué hizo Jesús? Glorificó el nombre del Padre y el Padre glorificó al Hijo. ¿Y quién fue el que se benefició más? Lázaro y sus hermanas. ¿O a poco crees que, ya? Imagínate a Marta y a María. Ya sanaron a mi hermano. Imagínate el gozo de Marta y de María. Gracias, Señor. Gracias. Esa enfermedad no es de muerte. Si tu hijo se te muere, por la razón que sea, por un virus, esa enfermedad no es de muerte. Tu hijo vive. Tu hijo vive. No, pero mi hijo se murió sin Jesús, ni siquiera lo conoció, se fue al infierno. Ustedes no conocen a Dios cuando dicen eso, hermanos. El infierno es eso precisamente. Ay, mi hijo está en el infierno porque nunca conoció a Jesús. Eso es infierno. Eso es infierno. Claro, sí, la ira de Dios dura poquito. No es para siempre. No es para siempre, hermano. ¿Por qué cuando el que estaba en el Hades le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro para que vaya con mis hermanos? Ahora sí se preocupó por sus hermanos. ¿Por qué le decía eso? Porque el Señor tiene cuidado de las familias, hermanos. De las familias. Ahora, Dios escoge a unos para que les sirvan. ¿A quiénes escoge? A los pobres de espíritu. A los pobres. Entonces, fíjense. Ustedes síganle leyendo ahí, habla del amigo del esposo. Entonces, fíjense. Vamos a regresar les leí Proverbios. Vamos a un ejemplo de lo que está en la iglesia a la Odisea. ¿Ok? Por eso yo les dije que les iba a dar ejemplo. Este es el ejemplo. Para poder entender Apocalipsis 3 en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Son iglesias, son cristianos. El Espíritu le habla palabra tomada de Proverbios 8. ¿Okay? Para poder entender eso tenemos que ir a Proverbios 8. Fíjense bien. La sabiduría, o sea, Jesús dice, yo amo a los que me aman. Y me hallan los que temprano me buscan. Si tú buscas a Jesús todos los días temprano, lo encuentras. Las riquezas y la honra están conmigo, pero no estés pensando en el dinero. Riquezas en cuanto a fruto espiritual, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esas son las verdaderas riquezas de Dios. Y obviamente las almas de Dios son su tesoro. Entonces dice, las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas. No busquen el oro que perece, sino el que permanece. Y justicia. Mejor es mi fruto de la sabiduría de Cristo. Mejor es mi fruto que el dinero, que el oro. Y que el oro refinado. Eso es lo que menciona en el Apocalipsis. Ahorita lo vamos a leer. Y mi rédito mejor que la plata escogida. El interés de ese oro. ¿Ok? Por vereda de justicia guiaré. Por el medio de sendas de juicio. Para hacer que los que me aman, o sea, a Jesús, tengan su heredad. Y que yo llene sus tesoros. Entonces, ¿a poco el Señor te va a dar te va a dar almas de gente que no conoces
y tus hijos se van a ir al infierno. No, hermanos, o sea, cuando tú sigues a Jesús, tú bendices a tus hijos, tú bendices a tu esposa, tú bendices a tu esposo cuando tú le entregas tu corazón a Jesús y le sigues con tu mente y tu corazón. Ahora sí vamos a leer Apocalipsis. Ya miramos aquí quién es el oro refinado. Mi fruto, mejor es mi fruto. Ya les dije, Gálatas 22 y 23, ese es el fruto. Apocalipsis 3:14, para adelante. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Resulta que aquí andaba un falso testigo, lo que aborrece Jehová. Porque, ¿cómo lo sé? Porque aquí lo dice. La entrada de lo que le dice a la iglesia es lo más importante. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. O sea, te están engañando con un falso evangelio. El principio de la creación de Dios. ¿Cuál es el principio? El testimonio de Cristo Jesús. Ese es el principio de la creación. Entonces aquí, ¿qué dicen? Vamos a ver. Yo conozco tus obras. No que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjense bien, hermanos. Cuando uno anda en el mundo, sabes que andas en el mundo, andas frío. Entonces eventualmente el Señor te puede llamar para que lo sigas. Cuando eres caliente es cuando te dedicas al Señor. Ya le entregaste tu corazón, eso es ser caliente. Pero ser tibio es pensar que andas caminando bien. O sea, estás en un lugar muy peligroso porque piensas que andas bien. Y en realidad entras en una complacencia en donde no vas a entrar en el reino de Dios. Dios no te va a dar paz. ¿Por qué? Porque tú piensas que andas caminando bien y no. Por eso dice, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio te vomitaré. Y si no sabes, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico. Así como el ejemplo que da Jesús del que tiene sus graneros. Tengo mis graneros bien llenos, me voy a hacer unos más grandotes y luego me la voy a pachanguear. Y Jesús dice, necio, esta noche reclaman tu alma. Satanás. Entonces fíjate, porque tú dices, yo soy rico de dinero y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. De ninguna cosa. O sea, no hay paz, no hay gozo, no hay amor, no hay fe, no hay nada de eso. Y tú dices que eres rico. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, la sabiduría de Cristo, hermanos. O sea, a Cristo. Pues yo simplemente se los deduzco así. Tú sigue a Cristo, porque Cristo es la sabiduría para entender doctrina. Entonces dice, búscame a mí para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte con el evangelio de la paz y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a todos los que amo. Aquí está hablando Jesús. Es iglesia. Jesús ama a la Odisea, sí, porque recibieron el evangelio. El que recibe el evangelio
el católico, el testigo de Jehová, el pentecostal, unitario, trinitario, el calvinista, el arminiano, el protestante, el adventista, los testigos de Jehová, los mormones, que dicen que Jesús es el Señor o el Hijo de Dios, son nuestros hermanos. Pero ¿qué dice aquí? Yo reprendo y castigo. Entonces yo hago estos estudios. ¿Para qué? Para que ya no haya condenación para ti. ¿Qué es condenación? Sufrimiento. En el caso de que estaba en la cruz, ni estando tú en la misma condenación te arrepientes. ¿Cuál era la condenación? Estaba clavado en la cruz, sufriendo. Jesús recibió la condenación del castigo de la humanidad. En la cruz, eso es condenación. El cáncer es condenación. Una enfermedad es condenación. Porque, o sea, es castigo. Es castigo. Yo reprendo y castigo a todos los que me amo. ¿Se puede enfermar una persona? Pues sí, aquí lo dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Porque tienes la confianza en el dinero y no en mí. Porque andas diciendo que de qué cosa tengo necesidad, pero no me tienes a mí. Si me buscaras a mí igual que al dinero, entonces serías rico verdaderamente. Porque nuestro trabajo de estar aquí, hermanos, es mirar Panchito por Juanito y Juanito por Panchito. Eso es ser verdaderamente cristiano. Entonces, es que el pentecostal unitario dice que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona. Y los trinitarios dicen que no, que son tres personas diferentes. Entonces se pelean. Fíjense, se pelean por cosas que ni siquiera los unitarios entienden y los trinitarios entienden. O sea, en todo caso esto es irrelevante, hermanos. ¿Cómo puedes ver tú al Padre? Pues ve a Jesús. No, es que Jesús es el Padre. Ok, está bien. Está bien. O sea, el Padre es un espíritu y está reflejado en Jesús. Pero resulta que cuando lees Juan no vas a entender porque dice nadie ha visto al Padre. ¿Cómo que no? Y luego que no vimos a Jesús. Ah, el que mira a Jesús ve al Padre porque Jesús es la imagen misma de nuestro Padre Dios. ¿Cómo es nuestro Padre Dios? En el Espíritu, así como es Jesús en la carne. ¿Qué hizo con la mujer adúltera? ¿La mató? ¿La apedreó? No, tuvo misericordia de ella. Así es nuestro Padre Dios en el Espíritu, que nadie ha visto. Entonces fíjense, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, cambia tu caminar. De tener la confianza en el dinero, cambia tu camino, arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ahí está, ese es Jesús. Es Jesús. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿se acuerdan que Jesús dice? Isaías profetizó que iba a haber unas personas que iban a escuchar, pero no iban a escuchar. Tienen oídos y no escuchan. Tienen ojos y no ven. ¿Para qué? Para que no les sea revelado la luz del Evangelio. ¿Pero por qué? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso quiere decir comer con nosotros. Salmo 23. Ahí donde nos persigue Satanás y anda atrás de nosotros y nos quiere matar, dice el Señor, yo pongo comida delante de los que te persiguen. Unges con tu Santo Espíritu mi cabeza. Mi copa está rebosando.
Cuando yo tengo a Jesús en mi mente y en mi corazón y lo sigo y hago lo que Él me dice porque Él está conmigo, yo puedo ver que a lo mejor hay un virus mortal que está matando a la gente, o a lo mejor está la guerra y están muriendo la gente a diestra y siniestra, carnalmente, pero sobre todo espiritualmente, mucha gente que está perdiendo su fe. ¿Qué dice? Tú vas a ver que caen 1000 o 10,000, pero a ti no te llegará. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos, hermano. Estamos cubiertos. No, ninguna condenación. Se puede decir, mis pasajes favoritos. Romanos 5 del 1 al 5 y Romanos 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que son guiados por el Espíritu, los que guardan su palabra. Entonces, fíjense. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero no nomás él, el Padre también. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere, ¿en qué tengo que vencer? Que le abras la puerta. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por ejemplo, dice, en el mundo tendrán tribulación. Satanás te va a perseguir contra tus hijos, contra ti, o sea, contra tu familia, tu esposa y tus hijos. Entonces, ¿qué dice Jesús? En el mundo tendrán tribulación. Ánimo, yo he vencido al mundo. Ah, no, pues tú sí, Señor, pues tú eres el Hijo de Dios. Entonces debemos de anhelar al Espíritu de Cristo, a Cristo Jesús. ¿Para qué? Él ya venció a Satanás. Entonces lo único que tenemos que hacer es anhelar a Cristo todos los días, hermano, hasta el día que te mueras. Cristo Jesús, háblame, Señor, aquí estoy, Señor, háblame a mi mente y a mi corazón. Cristo no es que ande por allá, no, Cristo está cerca de nosotros, hermanos. Nosotros somos el templo de Dios. Cristo, como anoche yo le decía, Señor, hábleme, dame palabra para mí y para mañana compartir con mis hermanos y mis hermanas. Eso me dio primero para mí, casi siempre me da un salmo, y ya básicamente afianza mi fe en Él. De repente viene Satanás y pone pensamientos ahí de duda, de qué sé yo, ¿verdad? Entonces digo, Señor, dame palabra. Y me da palabra y me afianza todos los días, afianza mi fe. Entonces ya me dice, ok, comparte esto con tus hermanos. Él quiere que todos sean salvos de la ira de Dios. Él no quiere, así me lo dio, lo apunté. El Señor no quiere la destrucción de los impíos. Así me lo dijo el Espíritu. Entonces tengo que poner aquí quiénes son los impíos, para que no seas uno de ellos. Entonces dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo vencí. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, fíjense, para resumir en Proverbios 2. Hijo mío, hablando Jesús, este es Jesús hablando, ¿ok? Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. ¿Cuáles mandamientos? Los de Jesús. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, a Jesús, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia en relación a la palabra de Dios.
Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. De aquí Pablo saca en relación a la armadura de Dios, el escudo. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia. La justicia de Dios que es en el Evangelio. Si nosotros somos justificados por lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, entonces ¿por qué vamos a andar matando a nuestros hermanos de otras denominaciones? Podemos hablar de la falsa doctrina, pero no de los hermanos. Porque Dios ama a todos. Entonces debemos de orar unos por otros. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, aquí no es las ciencias naturales ni las ciencias sociales, la ciencia en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, fariseos, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, fariseos, que se alegran haciendo el mal, fariseos, que se huelgan en las perversidades del vicio, fariseos, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos, fariseos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Entonces, por no buscar a Jesús con todo mi corazón, para buscar su ciencia, para más bien nosotros querer ser importante, queremos ser, queremos tener, y no necesariamente buscamos a Cristo. Entonces, si hacemos lo contrario de buscar a Jesús, de poner la confianza en las riquezas, entonces no vamos a ser librados de la mujer extraña. Vamos a caer en adulterio. O sea, el problema del adulterio no es el adulterio en sí mismo. El problema es no buscar a Jesús con todo nuestro corazón, hermanos. Ese es el problema. No caer en el adulterio. El adulterio es una consecuencia de no obrar a lo que dijo Jesús. Con la vara, si Jesús dice, con la vara que mida serás medido. Los católicos son unos idólatras allí que le rezan a la Virgen y a San Judas Tadeo. Ahora, Dios sabe con qué corazón lo decimos. ¿Okay? Caes de rodillas, clamando a Dios para que el católico entre en el conocimiento de Dios, para que entienda el verdadero evangelio, o lo dices para presumir. Vamos a enseñarle a los católicos idólatras. Eso en sí, hermanos, es idolatría. Esa es la ironía. ¿Cómo que es idolatría? Sí, te estás idolatrando tú mismo. Yo no soy como los católicos. Así como el fariseo. Señor, te doy gracias y no soy como este publicano. Yo doy diezmo, yo doy esto, yo oro 3 veces, yo hago esto y yo hago el otro. ¿Saben qué dice Dios? Me dan ganas de vomitar. Jesús dice, cuando te enalteces delante de Dios. ¿Qué dice el libro de Proverbios? ¿Qué dice Jesús? Al orgulloso lo miro de lejos. Al humilde, ¿quién es el humilde? El pobre publicano, que a lo mejor hasta era Leví, Mateo, el que escribió el testimonio de Cristo, el Mateo, que decía, Señor, perdóname, Señor, soy pecador, Señor, perdóname, Señor, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador, perdóname, Señor. ¿Cuándo se fue el publicano? Cuando se fue del templo. Vayan y lo que dice Jesús.
Léanlo, estúdienlo, medítenlo. Esa es una oración correcta ante nuestro Padre Dios. El andar ahí de presumidos condenando a los católicos, a los testigos de Jehová. Eso no es amor, hermanos, eso no es amor. Tenemos que orar, sí, tenemos que orar. Unos por otros. Nunca condenar, nunca condenar. Eso es condenación, andar hablando mal de la gente, eso es condenación. Por eso yo les digo, a mí no me sorprende cuando una persona, vamos a decir, cae en adulterio. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios, por eso no me sorprende. Y hay muchos que yo veo en el internet ahí, que andan de presumidos, unos son pastores, otros son sacerdotes, otros son ¿Qué tenemos que hacer? Orar para que Dios tenga misericordia de estas personas que andan altaneras. Orar por Panchito para que Panchito ore por nosotros también. Hermanos, oren por mí. Ustedes piensan que yo no tengo necesidad. Yo oro por ustedes. Oren por mí. Pablo era apóstol. Y si ustedes han leído, estudiado las cartas, dice Pablo, oren por mí. Dice Pablo. Ese es el mandamiento de Cristo, hermanos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte. Su casa, no ella, su casa, su esposa y sus hijos. Y su vereda hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra. Y los perfectos, no, pues nadie puede ser perfecto. Los perfectos de camino, los que siguen. Pablo dice nosotros los perfectos en la carta a los Filipenses. Jesús es perfecto. Yo me hago un solo espíritu con Jesús. Él es perfecto y yo por ser su mujer, su novia, su esposa, yo entro en la perfección de Jesús, no en la mía. Él es el perfecto, no yo. Pero si yo me hago un solo espíritu con Él, en Él soy perfecto. Así como lo dice Pablo, 1 Corintios 7. Así andarás por el camino de los buenos. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Pablo todavía está aquí. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Y yo voy a terminar. No, me faltan 2 capítulos. 1 Corintios 13. ¿Cómo tenemos que ser con los calvinistas, con los arminianos, con los católicos, con los testigos de Jehová, con todas las denominaciones cristianas, para empezar, y con los incrédulos también, con los que no son cristianos? Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Si yo tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, yo conozco mucha ciencia. Y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Aquí está lo importante de conocer los dones espirituales, hermanos. Nosotros recibimos el Espíritu Santo, o sea, un ángel o 2, para llevarnos a Cristo, mandados por Cristo, ¿ok? Entonces, por ese Espíritu, a mí me fue dado palabra de ciencia para interpretar las Escrituras, ¿ok? Yo ya tengo el Espíritu, ya soy iglesia. Pero si no tengo al Padre, si no tengo a Cristo, o sea, el fruto del Espíritu,
nada soy. Nada soy. El ángel también está trabajando en nosotros. El ángel Gabriel, el ángel Miguel. Panchito, Panchita, mira, vente, vamos, tienes que seguir a Jesús. ¿Qué va a ser lo primero cuando tú le entregas tu corazón a Jesús? ¿Qué haces? El ángel Gabriel, el ángel, que sea el que Dios nos da, te va a llevar a Jesús. ¿Y qué es lo primero que hace? Te da para que te devores la Biblia, sobre todo la palabra de Dios. Eso es lo primero que hace. Entonces ahí está la palabra. ¿Se acuerdan? Que hay 3 cosas para eventualmente, para ser discípulos de Cristo, primero necesitamos la palabra. Para confirmar que verdaderamente somos discípulos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escuchar la palabra y vamos a guardar su palabra. Pero todavía no estamos ahí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Glorificar a nuestro Padre Dios. ¿Cómo lo glorificamos? Por el fruto del amor. Por el fruto, o sea, el amor. Fíjense. Si yo repartiera todo mi dinero para dar de comer a los pobres, y si entregara, los musulmanes hacen eso, y si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Se diga? No es presumido. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. Por eso yo les digo, hermanos, yo todavía no estoy aquí. Yo todavía me enojo. ¿Ustedes piensan que yo siempre hago lo debido? No, hermanos. No. Ahora, ¿yo me gozo de la injusticia? No. Hay cosas que ya el Señor me ha ayudado a no hacer. Todavía no estoy ahí. Es lo que decía Pablo también. Dice Pablo, no es que ya sea perfecto, ¿verdad? Pero ahí voy en el camino. Y luego dice, y nosotros los perfectos en Cristo, porque está en el camino. Entonces nosotros en parte conocemos, en parte profetizamos. Esto es en relación a palabra de ciencia. Pero ya cuando estemos con Cristo Jesús, toda palabra de ciencia, todo esto en relación al Espíritu va a pasar. Lo único que permanece es el amor. No se goza de la injusticia. Este versículo, hermanos, no se goza de la injusticia. Fíjense bien. Los homosexuales se van a ir al infierno. Eso es gozarse en la injusticia, hermanos. Eso es gozarse en la injusticia. Eso es diabólico, hermanos. Eso es diabólico. Mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, para poder hacer eso, hermanos, necesitamos a Cristo en nuestros corazones. Pero Cristo no va a venir a nuestros corazones si no hacemos lo que Jesús ya dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Si no guardamos la palabra de Jesús, el amor de nuestro Padre Dios no puede venir a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que nos enseñó Jesús. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, todavía hay profecía. Cesarán las lenguas, todavía hay lenguas. La ciencia acabará, yo estoy compartiendo palabra de ciencia. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. A mí el Señor me ha dicho, hijo, tú lo vas a saber todo. Ok, está bien, aquí está. Me lo dijo, o sea, lo escuché. Pero está escrito. O sea, eventualmente lo vamos a saber todo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Fijan, debemos dejar de andar de niñadas, hermanos. Ahora vemos por espejo, oscuramente.
O sea, no vemos bien, no vemos claro. Pero una vez que estemos con Jesús, entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, el Evangelio, los que salieron de Egipto, la esperanza, los que van en el desierto, en el camino a la tierra prometida. Tengan confianza en el Señor, como dijo Josué y Caleb. Dios está con nosotros. Él está con nosotros, Él ha hecho maravillas. Vamos a llegar a la tierra prometida y la vamos a conquistar. Y el amor, la tierra prometida, cuando pasan el Jordán. Ahí llegaron a la tierra prometida. Ya cuando el Señor te da fe, te da paz, ya estás en la tierra prometida. Eso es diferente a salir de Egipto, hermano. Ahora, en parte, todavía vivimos en un cuerpo de muerte, aquí. Pero ya al tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz os dejo, mi paz os doy. No la paz que da el mundo. Mi paz es sobrenatural. Ya cuando recibes esa paz de Cristo, el amor de Dios ha sido derramado en tus corazones. ¿Por qué? Porque has permanecido en Él. Entonces debemos de permanecer en Cristo Jesús y no hacernos como el hijo pródigo, de regresarnos al mundo 2 veces muerto. Y termino ahora sí con Romanos 14, que es un ejemplo, hermanos, de Pablo. Pablo ya cuando escribió aquí, obviamente él también fue creciendo en el conocimiento. Fíjense, recibir al débil en la fe. El catolicismo, débil en la fe. Un testigo de Jehová, débil en la fe. Un mormón, débil en la fe. ¿Por qué? Porque tienen un evangelio diferente. Pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree, fíjense, uno cree que se ha de comer de todo. Yo como de todo. ¿Ok? Otro que es débil, un adventista, un judaizante. Hay personas que no comen carne de puerco, no comen carne de camarones, no comen, o sea, no entienden el Antiguo Testamento, que eso era simbólico de los gentiles. El que es débil come legumbres. El que no come, o sea, yo que no como, el que no come, el que come, perdón, yo como de todo, no menosprecia al que no come. Cuando yo entré en el conocimiento de esta palabra, yo dije, ay Señor, pues yo he mirado mal de repente a los testigos de Jehová. Bueno, ya no lo hagas. Ok. Y lo compartí. Y lo he estado compartiendo siempre. Yo como de todo. No desprecies al testigo de Jehová o al adventista que come legumbres. Y que, bueno, comen algunas carnes. Pero hay unos que solamente comen legumbres. El que no come de todo, o sea, el adventista, por ejemplo, el católico en la cuaresma, no, pues tú no comes carne los viernes, ok. No menosprecies al protestante que come de todo. No lo menosprecies. Entonces, el que tiene conocimiento, yo tengo conocimiento, no debo de desechar, no debo de despreciar a mi hermano. Y de hecho tengo un hermano adventista, yo no lo desprecio. De hecho, cuando él viene aquí, dice, no, yo no como carne de puerco. Está bien, hermano. Una carnita de res y come, el pollo no le gusta. Vente, hermano, nos echamos una carnita asada, una carne de res. Típico, muchas veces, como hemos comido carne asada, tacos de carne asada. Él no come carne de puerco. Entonces, ¿qué va a hacer? Ya nada más, hermano, debes de entrar en el conocimiento de la verdad, no seas ignorante. No, hermanos, eso no es amar. Aquí lo dice Pablo. Fíjense. Y el que no come de todo, no juzgue al que come.
Yo a veces alguna vez le dije a mi hermano, ¿verdad? Si tú me has visto, y le digo, no me juzgues, porque de repente si vienes y, y me miras comiendo tacos al pastor, que son de puerco, o sea, no me juzgues, no me juzgues. Entonces fíjate, porque Dios no juzgue al que come porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Somos criados de Cristo. Para su propio Señor está en pie o cae, fíjense, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Eso es sobre la comida. A los filipenses también les dice, ¿verdad?, que nadie los juzgue sobre comida o bebida. También habla de eso. Entonces, pero a los romanos les dice esto. Uno hace diferencia entre día y día. Por ejemplo, en el catecismo los católicos guardan el domingo. Los adventistas, los sabatistas, los judaizantes guardan el sábado, el Shabbat. El católico tienen los domingos y los días festivos. Otro juzga iguales todos los días. Para mí todos los días son iguales. Usualmente toda la iglesia protestante guarda el domingo, también le llaman el día del Señor. ¿Okay? Para mí, vamos a decir si un día, a ver hermano, véngase, ayúdenos aquí. ¿Qué día se quieren reunir? No, pues el día del Señor. No, o sea, puede ser el domingo, puede ser el sábado. Vamos a decir que se congregan 50 personas y todos descansan el martes. Pues vamos a hacerlo el martes. No, pero el día del Señor es el domingo. No, ok, vamos a estudiar la palabra de Dios. O sea, no, cualquier día. O sea, Dios no tiene cuidado de eso, hermanos. Ya Cristo cumplió la ley. No, puede ser cualquier día. O sea, descansan los martes todos. Vamos a hacerlo el martes. Así de fácil, o sea, no hay problema. Entonces, fíjense, uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Okay, fíjense bien. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Por ejemplo, decía mi mamá, hijo, es domingo, vámonos a misa. ¿Para quién lo hacía? Para el Señor. Ok. El evangélico, el testigo de Jehová. No, el domingo hay que guardar el día del Señor. Ok, ¿para quién lo hace? Para el Señor. Y el que no hace caso del día, yo no hago caso de los días, para el Señor no lo hago. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios también. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo entonces viene y lo explica. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hay personas que dicen, no, pues un día Cristo va a reinar. Mi hermano, Cristo ya reina, por Dios. Cristo ya es rey, ya reina. Él es Señor de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias? ¿Se fijan que la palabra es diferente? El que tiene conocimiento, yo tengo conocimiento, no debo de menospreciar al católico porque guarda el domingo, no debo de despreciar al adventista que guarda el sábado, pero también el que lo guarda no me debe de juzgar a mí. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a su hermano. Por ejemplo,
No es pecado que yo me tome una cerveza. No es pecado que yo me tome una copa de vino. No es pecado. Pero fíjense lo que dice Pablo. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas, para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por ejemplo, hay que guardar el sábado. Ok, tú lo haces para el Señor, pero si un día no lo guarda, entonces él mismo se está afectando a sí mismo. Mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero aquí está la enseñanza de Pablo. Pero si por causa de la comida, o sea, yo me voy a comer unos tacos, qué sé yo, para hacer enojar más todavía a los testigos de Jehová, me voy a comer unos tacos de moronga. O sea, ¿para qué? Para burlarme de él o de ella. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No estoy amando. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, acaba de explicar Pablo, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, tengo un hermano testigo de Jehová que viene aquí, pues debo de guardarme de eso. ¿Ok? Si viene un hermano que dice que, qué sé yo, o sea, no lo voy a hacer enojar con su falsa doctrina. Yo sé que eso no es así, pero el mandamiento más importante es amar. Ya lo leímos, o sea, ¿de qué me sirve tener el conocimiento si no amo? O sea, todo eso un día vamos a entender todo. Pero lo más importante es amar. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y también es aprobado por los hombres. Fíjense. Y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Un ejemplo. Está el desfile de la comunidad LGBT. Es un desfile. Pride Parade. El desfile del orgullo. ¿Ok? Y vengo yo con la palabra de Dios, no predicando a Cristo, pero predicando versículos fuera de contexto para hablar mal de los homosexuales o de la comunidad gay. Eso no es amar, hermanos. Eso no es amar. Aquí lo dice Pablo. Eso no es amar. Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, el lugar ese no es apropiado para predicar la palabra de Dios, a menos que Cristo le diga a alguien, ve a tal lugar y ahí ponte a predicarlo. Eso ya es diferente. Pero la palabra de Dios dice, Jesús mismo no entró en algunos lugares. ¿Por qué? Porque no lo recibieron. O sea, fíjense bien. Fíjense bien. Tenemos que asumir toda la palabra de Dios, no un versículo aquí y otro acá, hermano. No. No des lo santo a los perros. El evangelio no se impone, se comparte. Si una persona no lo quiere escuchar, no se lo digas. ¿Por qué? Porque no lo quiere escuchar. Jesús iba a entrar a un pueblo y no lo quisieron recibir. Juan dice, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruirlos a todos? Y Jesús lo regañó, le dijo, tú no sabes de qué espíritu eres. Ese era un espíritu de Satanás. Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvar al mundo. Ya va a haber ocasión de predicarles el evangelio ahí donde no lo quieren, donde no es apropiado.
O sea, los tiempos de Dios también son tiempos de Dios. Ay, Señor, yo me voy a acostar. Y con esto termino. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso también lo mira la gente del mundo cuando uno hace eso. O sea, no solamente en la iglesia, sino la gente del mundo también puede decir, oye, eso está bien. O sea, ¿para qué los haces enojar? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Jesús santificó a todos, hermanos. Perdón, Dios, con el sacrificio de Jesús. Pedro mata y come. No, Señor, yo no he comido cosas impuras. Lo que yo he purificado no le llames impuro. No le llames impuro a un homosexual, a un transexual, a un adúltero. Yo morí por él. Predica el evangelio. Predica el evangelio. No juzgues, no condenes. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que en tu hermano tropiece o se ofende o se debilite. ¿Se fijan? No porque sea pecado comer vino, o no porque sea pecado comer carne, sino más bien para no hacer tropezar al hermano. Por ejemplo, yo fui alcohólico. Ahora yo no me ofendo cuando veo a una persona que anda tomando, yo no me ofendo. Pero hay gente que sí se ofende. No, hermano, no debemos de comer, de tomar, porque yo fui alcohólico y usted me está poniendo la tentación aquí. Entonces debemos de no ofender a las personas. Entonces yo no tomo por eso. Pero no porque no sea pecado. No porque sea pecado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por ejemplo, en el catecismo yo tenía que ir a misa todos los domingos, yo tenía que estar dentro de los 7 sacramentos. Si yo cometía un pecado mortal, yo me tenía rapidito que ir a confesar porque yo no me quería morir, irme al infierno. Entonces, como a mí me enseñaron eso, que eso no es así, al último yo solo me estaba condenando con esa doctrina. Una vez que entendí que no es así y entendí cómo es el camino correcto, entonces ya no hago eso. Ya no hago eso. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso Pablo les dijo a los Gálatas, ¿para qué se hace la circuncisión? O sea, si no te haces la circuncisión, entonces no estás cumpliendo. Dice Pablo, han caído de la gracia. De la gracia habéis caído si ustedes se quieren justificar por hacerse la circuncisión. Entonces hay que entender eso, hermano. Yo siempre estoy hablando palabra de Dios en cuanto a palabra de ciencia, ¿verdad? Y hay personas que aquí siguen el canal y están aprendiendo, pero es el Espíritu Santo el que verdaderamente te enseña, no yo. ¿Por qué? Porque lo que yo comparto aquí, una persona que no es guiada por el Espíritu Santo ni siquiera escucha. Hay personas que hasta hacen comentarios en relación a algún título de algún estudio que yo hago, hacen un comentario y luego me doy cuenta que ni siquiera miraron el estudio. ¿Por qué? Porque simplemente me están dando un comentario. Si hubieran visto el estudio, no me hubieran hecho ese comentario. Entonces, todos tendemos a pecar, pero tenemos que hacer morir las obras de la carne, que es juzgar, criticar, condenar a nuestros hermanos, no hermanos. El Espíritu Santo nos dice, la palabra de Dios dice, oren unos por los otros. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.